Y tenés gente que estuvo con San Martín en el cruce, gente que estuvo con Belgrano, o sea, muchos franceses, irlandeses, como el caso de Brown. Brown, claro, claro. que vienen a sumarse a la gesta libertadora, ¿no? Bueno, súper interesante. Estamos como escuchando lo mejor realmente, porque viste que cuando uno va poniéndole identidad a la historia y va poniendo los nombres de la gente. A mí otra cosa que me encanta de tu trabajo, Felipe, es que vos siempre rescatás a la gente, porque si no, la historia está contada desde el lugar de los que mandan, de los que deciden, pero aparentemente el pueblo es un pueblo absolutamente pasivo, que recibe todo lo que le dicen, y no es así. Por supuesto. El pueblo es la otra pata importante, ¿no? Totalmente, siempre aparece como víctima pasiva, le pasan las cosas, nunca tiene protagonismo. Claro. Y esto tiene que ver con la conformación de aquellos manuales que leíamos nosotros, que eran tremendos, ¿no? Sí. Astolfi, Ibáñez, todo eso, donde el pueblo no existía directamente, no existía. No había pueblo. Ahora, qué desafío también el tuyo, qué interesante, ¿no? Porque creo que has hecho, algo muy, muy fuerte con la historia y la has llevado. Recordaba el programa, cuando recién hacían en la presentación, el programa que hiciste también con Mario Pergolini, qué bueno que fue ese programa. Fue genial, la verdad que... Y la gente lo recuerda con mucho cariño. Y también tu trabajo en la radio con él, ¿no? Sí, bueno, eso era impresionante, eran esas columnas. ¿Cómo nació ese trabajo? Eso nació a partir de... Yo le mandé el libro Mitos 1 a Mario le encantó, me llamó, me invitó al programa. Y ahí estuve de invitado y la gente me votó como columnista. Llegaron más de 200 y pico de mails pidiendo que me quede como columnista, y me quedé como columnista todos los jueves. Y era a veces una hora de columna en una radio que tiene mucha publicidad. Y que aparte tiene un ritmo muy especial. Una hora no hay nada. Era una locura, la verdad que era una locura. Y lo disfrutábamos mucho. Y la verdad que la gente también. Era un momento muy lindo. Y ahí nació el programa. Ahí nació. Ahí se nos ocurrió que podíamos armar el programa y un poco lo que planteamos como precondiciones, que tenía que ser algo muy distinto a lo que había, ¿no? Sí, porque ustedes aparte se trasladaban a los lugares, estaban en los escenarios. Sí. Bueno, Felipe, mira, todo el mundo quiere preguntarte, pero ahora nos tenemos que ir realmente a una pausa, ya la pausa del programa. Cuando volvamos seguimos hablando. Y este libro que también está acá, que se llama Mujeres tenían que ser, que me encanta el título, porque lo has dado vuelta también. Sí, como algo habrán hecho. Una frase, como algo habrán hecho, una frase despectiva, descalificadora, y en este caso es muy valorativa. Ya volvemos, ¿eh? Bueno, ya estamos de regreso, por supuesto, porque el pueblo quiere saber. Ahí está el libro entonces que hablábamos recién, Mujeres tenían que ser, que es el último trabajo de Felipe Piña, del que ya vamos a hablar también, por supuesto, y vamos con Guillermo, pero tengo muchas preguntas, así que no voy a hablar tanto yo, va a hablar más el panel. ¿Qué tal? Buenas noches, Felipe. ¿Cuáles cree que son los hechos más importantes de la historia que marcaron la vida del país? Es difícil hacer una numeración en poco tiempo, pero me parece que claramente la colonia es un momento muy importante de nuestra historia, que se la pasa muy rápido y que prácticamente no se habla, que conforma un modelo de Estado, un modelo corrupto de Estado que tuvo mucho que ver con lo que vino después. Había, para dar un solo ejemplo y ser rápido, había un sello que usaban nuestros gobernadores coloniales que decía: se acata pero no se cumple. O sea que ya la ley aparecía burlada por los propios portadores de la ley, ¿no? Evidentemente el momento de ruptura, que es el proceso revolucionario del 10, es un momento muy importante. La Organización Nacional a partir del 62, con Mitre, cuando después de 10 años del país separado, después de la caída de Rosas, se vuelve a unificar el país, ya con un formato de Buenos Aires, formato del puerto que le impone a las provincias un modelo de sometimiento, ¿no? Va a mandar Buenos Aires a partir de ese momento sobre el resto del país. El 80, la conformación de un Estado-Nación nuevo, con Roca, y aparece un modelo muy consolidado económicamente, excluyente, el agroexportador, ¿no? Basado sobre todo en la exportación, descuidando un poco a la gente, a cómo vivía la gente, porque se consideraba que nuestros clientes estaban en Europa y no importaba tanto cuánto ganara un gaucho, porque no era un consumidor de esos productos, lo cual hizo mucho daño al país. El 30, que marca el fin de ese modelo, porque tenemos que empezar a producir nosotros lo que antes importábamos. Empieza la sustitución de importaciones, el país se torna más industrial.
El peronismo, evidentemente, un hecho fundacional y clave que divide, para colmo ocurre en la mitad del siglo, así que divide perfectamente la historia argentina en dos. Bueno, después hay otras cosas intermedias, interesantes, como el intento desarrollista de Frondizi. Y vos estás hablando de lo que marca, así que tengo que ir a lo que marca realmente, y yo creo que la dictadura militar evidentemente es un hecho que nos marcó y nos seguirá marcando de por vida en muchos aspectos, ¿no? Y obviamente creo que después el retorno a la democracia y estos años que estamos viviendo, que son también históricos y muy importantes, ¿no? Analía, es una síntesis muy apurada, sí, pero imagínate. Pero está bueno. Cada título da para una conferencia, pero... Está bueno. Sí. Y aparte está bueno poner el énfasis en los periodos democráticos, Claro, ¿no? exactamente. También. Analía, que está por allí, sí. Felipe, ¿qué hechos considera que no se les dio la relevancia merecida de nuestra historia? Yo creo que la independencia en sí misma fue un hecho que pasó casi inadvertido, en algún sentido, en lo que significaba empezar a ser una nación independiente, ¿no? Que se tomó en el medio de una guerra civil, estábamos viviendo, también hay que acordarse. La guerra civil es un hecho que pasa inadvertido, a pesar de que son 50, 60 años donde estamos peleándonos a muerte, y se toma con cierta naturalidad. Se llama el periodo de las guerras civiles y son 60 años de historia argentina, ¿no? Es algo sobre lo que tendríamos que volver. ¿Qué abarca? Y abarca prácticamente del 12, 13, 1812, 1813, con Artigas, hasta el 80, que son los últimos estertores de las batallas de los montoneros en la zona del litoral, con López Jordán o con Peñalosa y Varela. Sí, en la con zona todos los caudillos, claro. Claro. Y bueno, creo que es algo muy fuerte, no para reavivar rencores, No. sino para entender cómo se fue conformando la Argentina, ¿no? Uno nunca tiene la intención de reavivar rencores, sino más bien de irlos limando y empezar a ver cómo podemos construir, ¿no? Yo creo que al contrario, la historia sirve para eso. Juan Pablo está allí también. Sí, Juan Pablo. Felipe, buenas noches. Hace un ratito mencionaba a Mariano Moreno. Sí. Y cuando él escribió el plan de operaciones para la Revolución de Mayo, lo Sí. hizo en base a 4 pilares, ¿no? Que es la equidad, justicia, industria y educación. Sí. 200 años después, ¿los argentinos hicimos la tarea? En parte sí, en parte no. Digamos, me parece que él hablaba de puntos cardinales. Yo creo que gran parte de esas cosas se hicieron incompletas, falta hacer, pero me parece que vamos encaminados hacia eso, ¿no? Independientemente de los gobiernos que tengamos, y no solamente a partir de los gobiernos, sino que es claramente lo que todo país necesita, ¿no? Equidad, industria, justicia y educación son como lo básico para que un país sea moderno, progrese, y esto lo tenía muy claro Manuel Belgrano, ¿no? ¿Y cuál es el pilar que falta fortalecer un poco más? Yo creo que de cada uno falta un poco. Hemos avanzado en estos últimos años en la equidad, en la inclusión, en la justicia sigue faltando mucho, por supuesto, en la educación sigue faltando, a pesar de todos los avances. Venimos de muchos años de injusticias y de abandono del Estado, entonces la verdad que todo lleva su tiempo. Igual uno está muy apurado, me parece que está bien que estemos apurados. ¿Cuál es el tiempo para que...